Listo. Licenciado, vamos a exponerle lo que es desarrollo de la personalidad. Mi grupo está conformado por Christopher Valle, Javier Corea, Jonathan Bones y Carlos Delgado. Para iniciar, el concepto de desarrollo de la personalidad puede describirse como el proceso vital por el cual transcurre todo individuo, donde se establecen bases y directrices de carácter y comportamiento, determinadas a partir de los cuales se conforman los rasgos, valores y formas de funcionamiento organizados y estables en el tiempo de cada persona. ¿Cómo se forma la personalidad? Carácter y temperamento. Cada persona tiene su propia personalidad, algo que nos hace único a cada individuo. Podemos decir que la personalidad tiene una parte determinada por los genes, el temperamento, que se configura en función de las experiencias que vive cada persona en un lugar determinado y que da lugar al carácter. Dicho esto, tenemos que quedar claro de tres cosas: que el carácter es adquirido, que el temperamento es innato y que la personalidad es un entorno global. Los dejo con mi compañero Christopher Valle. Buenas noches, profesor, compañeros. Continuando con el tema de desarrollo de la personalidad, definimos que la personalidad se basa en cualidades y en rasgos que definen y hacen única a cada persona. Se cree que los rasgos de la personalidad de los adultos originan temperamento infantil, es decir, las diferencias individuales relacionadas con la disposición y el comportamiento que aparecen en una etapa temprana de la vida. Probablemente incluso antes de que se desarrolle el lenguaje o la autorrepresentación consciente, el modelo de personalidad de las 5 grandes concuerda con las dimensiones del temperamento infantil, lo cual insinúa que las diferencias individuales de los niveles de modelo de los rasgos de los 5 grandes, que son el neuroticismo, extroversión, apertura a las nuevas experiencias, amabilidad y responsabilidad, están presentes desde temprana edad. A pesar de que no hay una respuesta absoluta para esta pregunta, investigadores del tema señalan que los 4 factores que inciden en el desarrollo de la personalidad, factores biológicos como la genética, la evolución, la forma particular en un funcionamiento del cerebro y la manera en incide el comportamiento. Como perspectiva evolutiva, se ha propuesto que la perspectiva evolutiva, la cual se basa principalmente en el proceso de la selección natural para explicar las variantes en la personalidad humana y la individual desde esta perspectiva. La evolución introdujo variaciones de la mente humana y la selección natural eligió aquellas que resultaban más beneficiosas y que conllevaban una mayor idoneidad. Debido a la complejidad humana, varios de los rasgos de la personalidad opuesta entre sí se demostraron ser beneficiosos de diferentes maneras. La perspectiva evolutiva rastrea el origen de la personalidad y la individualidad desde que los primeros humanos recién aprendían a funcionar entre grupos sociales y complejos. Con esto termino mi parte y les dejo con el compañero. Ok, buenas noches, compañeros y maestros. Bueno, como hablaba Valle acerca de los 5 grandes factores, ¿verdad? Dice que la personalidad se basa en las cualidades y los rasgos que se define ya según cada una de las personas, como eran de los 5 grandes factores que lo va en la apertura de las nuevas experiencias, la amabilidad y responsabilidad. Estas están presentes desde edades tempranas, que quiere decir desde la niñez. Como decía, que el desarrollo, perdón, de la personalidad descendía desde edades anteriores de nosotros, cuando estábamos niños, que era donde nosotros nos veníamos creando con cada uno de los desarrollos de la personalidad como niños, como jóvenes, después como adultos y después como personas de la tercera edad
de la tercera edad, perdón, ya por así decirlo. Dice que el autoconcepto de la personalidad es la imagen que hemos creado nosotros Javier, sobre me disculpas un momento. cada uno de la personalidad que los define como persona a nosotros. Es mismo decir que el conjunto de ideas que hemos creado o no, paramos a través de un espejo y nos vemos y definimos que cómo es nuestra piel, cómo es nuestro rostro, cómo es nuestro cabello. Es el autoconcepto que tenemos nosotros. ¿Perdón? Es como que se está pegando un poco, entonces Y dice que la le daba personalidad es a Carlos mientras una entidad única, específica. parece que Javier tiene problemas de conexión. No sé si continúa usted, don Carlos. Pues siga, compañero. Javier, ahí terminó usted la parte suya para introducir yo de una vez. No, poco. Pero bueno, sí va. Ok. Siga. Continúe, Javier, Okay. entonces. Ok, pues se escucha bien. Ok, Sí, como les decía, que la personalidad es única y específica, que quiere decir que cada uno de nosotros la poseemos. Somos personas únicas, las cuales tenemos rasgos, virtudes, defectos y valores diferentes que las demás personas. La personalidad de los niños, más que todo, tiene una base genética, las cuales, como les dije al inicio, que dependían de nosotros cuando éramos personas pequeñas. La base genética, una predisposición temporalmente, pero estas se van moldeando, mediante vamos creciendo, mediante la etapa del crecimiento. Y a medida que el tiempo pasa, tenemos diferentes experiencias, interpretaciones y emociones asociadas que permiten la construcción de la propia identidad y el desarrollo de la personalidad. Esto quiere decir que conforme vamos creciendo, vamos teniendo cosas nuevas, vamos aprendiendo cosas las cuales en la etapa de la niñez cada uno de nosotros tenemos. De eso es lo que se trata el desarrollo de la personalidad, que vamos obteniendo nuevas metas, nuevos valores como personas que vamos obteniendo durante el camino de la niñez. De esta manera dejo a Carlos. Ok, buenas noches, profesor, compañeros. Sí, siempre siguiendo la línea, ¿verdad? De lo que se ha conversado hasta ahorita. La personalidad, el desarrollo de la personalidad, tenemos que tomar en cuenta que siempre está cambiando, es constantemente evolutiva conforme vamos viviendo o quemando nuestras etapas, ¿verdad? Ya sean los hombres o las mujeres, por muchas veces la diferente perspectiva que tenemos de las realidades. En el caso de varios autores y grandes psicólogos como Allport y Piaget, podemos darnos cuenta por los estudios que ellos han realizado, de que, como decía la compañera al principio, ¿verdad? Tenemos el temperamento y el carácter, que son bases fundamentales de la personalidad, el cual, o sea, el temperamento el cual traemos ya consanguíneo, por decirlo así, o genéticamente heredado, y el carácter que vamos moldeando en dependencia de las experiencias. Se nos enseña mediante los estudios de estos autores que en diferentes etapas de nuestra vida vamos sembrando ciertas bases para definir una personalidad. Desde mi punto de vista personal, la personalidad, valga la redundancia, está en los primeros años de vida. Yo calculo que ya cuando uno llega a los 15, 17 años, uno ya comienza a definir la base o la esencia de su personalidad, y ahí es donde empieza uno a tener ciertas inclinaciones, ¿verdad? Ciertos gustos, ciertas definiciones, cierta forma de ver la vida. Otros autores nos muestran, ¿verdad?, que entramos a otras etapas, porque inclusive hasta la etapa madura, en el adulto mayor, se sigue moldeando la personalidad.
En el caso mío, pues que tengo un poco más de años, sí he conocido gente que durante muchos años de conocerla ha cambiado radicalmente su personalidad de una manera positiva. O sea, se puede decir que sí, evolucionó, ¿verdad? Personas que comenzaron a ser gente, digamos, despreocupadas, inmaduras, descuidadas, casi negligentes en muchas cosas en su vida, pues a raíz de experiencias, ¿verdad? Que vivieron, a raíz de cambios que hubieron en sus existencias, ¿verdad? Al ser padres, al tener más responsabilidades, salir a vivir a otros lugares, otros países, pues su personalidad definitivamente cambió, evolucionó, dando así razón a la teoría que nosotros estudiamos de estos autores, como Allport y Piaget, donde nos damos cuenta de que la personalidad pues se va formando, se ve influenciada directamente, ¿verdad? Por las situaciones que se presentan, por los contextos que se están viviendo, ya sean sociales, políticos, ¿verdad? Nacionales o mundiales, así es la personalidad. Por eso a veces dicen, la gente de tal país es de esta manera, la gente de tal lugar es de esta manera, y esos son los contextos que se están viviendo. Entonces, de ahí es donde se ve que sí se influencia y hay una evolución, un cambio en el desarrollo de la personalidad, gradualmente hablando, o sea, conforme vamos cumpliendo años, por decirlo así. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Dejo ahora con el compañero Jonathan. Sí, retomando lo que significa la personalidad, la veo como un conjunto de rasgos que terminan definiendo nuestro comportamiento, nuestro actuar y nuestro pensamiento. Además que hay que recalcar que la personalidad es única, es decir, que ningún individuo en el mundo se parece completamente a otro. Aunque ambos individuos tengan rasgos similares, eso no quiere decir que tengan una personalidad exacta. Además que hay que decir que las bases de nuestra personalidad, como ya dijeron, eran el temperamento y el carácter. El temperamento es heredado de nuestros padres y el carácter se forma a partir de las normas a las que estamos siendo expuestos, las normas que se nos imponen desde que nacemos. Además que hay que decir que la personalidad no es estable, es decir, que no se quede estancada en un solo punto. Nuestra personalidad es dinámica y cambia con el paso del tiempo. Además que los cambios más repentinos en los que se puede presentar es la pérdida de algún familiar, que algún joven salga de casa y se enfrente con la vida por sí solo. Además de que, no sé, personas que contraen matrimonio, personas que que traen un hijo al mundo, son experiencias que a final de cuentas terminan modificando la personalidad de cada uno de los individuos. Y volviendo al tema de que se nos presentó en las clases anteriores, el apego y la motivación son factores importantísimos en el desarrollo de nuestra personalidad, ya que como se mencionaron en clases anteriores, el apego termina siendo un factor importante en el desarrollo de las relaciones interpersonales que a final de cuentas en nuestra adolescencia o en nuestra adultez terminarán por determinar qué tan bien o qué tan mal nos irá en la vida. Solamente. Bueno, si alguien más tiene algún aporte, yo en lo personal, ¿verdad? Tengo un aporte que le hice en la clase pasada al profesor y lo quiero compartir con ustedes, que la personalidad no cambia, sino que se modifica y evoluciona. Estuvieron diciendo ahí eso, ¿verdad? Pero también hablaron de un cambio. Entonces, para quedar claro que la personalidad no cambia, sino que la modificamos o la evolucionamos. ¿Algún otro aporte que quieran realizar, compañeros? Yo creo que podemos dejar ahí, ¿verdad? Hacer el cierre, dando las gracias. Siempre haciendo énfasis en que este tema es muy importante, es muy entretenido y bastante interesante. Entonces, nos despedimos. Buenas noches, profesor. Espero que sea de su agrado el presente video. Así que ahí estamos. Buenas noches. Gracias.